del chat. Sí, sí, ahí estoy atento. Dale, gracias. Ahí empezó a grabar. Bueno, listo, nos vemos el miércoles. Chau. Gracias, Ana. Bueno, buen día a todos. ¿Qué tal, Juan Cruz? Buen día, encantada. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, Bien, bien. vamos a comenzar con el repaso de la corriente anglosajona, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que la corriente anglosajona se posiciona, digamos, como lugar de pensamiento en una época bastante parecida a la que ocurre lo mismo en el ámbito francés. O sea, son dos momentos en la historia de la epistemología o de la filosofía de la ciencia que se piensan con ahínco los problemas vinculados con la ciencia. Recuerden siempre eso. En el campo de la investigación y del estudio, uno encuentra como tres niveles. El primero es la realidad, los fácticos, los hechos, se construyen o están dados, depende desde qué mirada lo veas. Segundo nivel es la ciencia, que estudia estos hechos, y el tercer nivel es la epistemología, que estudia los problemas de la ciencia. Bueno, de acuerdo a la posición de Enrique Marí, el año 1934 es un año clave en la historia, digamos, de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, porque es el año en el transcurso del cual Bachelard publica su gran obra, no la única, pero la que la hizo famosa, la historia del pensamiento científico, y Popper, su obra, La lógica de la investigación científica. Estoy viendo si la tengo a mano para traerla, no sé a dónde está. Esto es La lógica de la investigación científica, para que la vean. Es una obra verdaderamente importante, publicada por primera vez en 1934. Es una obra de una enorme calidad científica, aproximadamente son 600 páginas. Bueno, entonces podríamos decir que así Bachelard y Popper se constituyen, digamos, como paradigmas de cada una de estas dos corrientes, que están pensando los mismos problemas que tiene la ciencia, pero como parten de supuestos diferentes, las soluciones a las que arriban también son diferentes. Quiero aclarar que en el caso de la corriente francesa, hay un autor que es Canguilhem, que nosotros no lo trabajamos acá, pero que la verdad es una pena porque es algo así, digamos, como quien sienta las bases sobre las cuales después construyen su pensamiento los epistemólogos franceses. Pero en el caso de la corriente anglosajona, Popper sería quien da el puntapié inicial. Nosotros acá trabajamos el pensamiento de Kuhn y Feyerabend, no son los únicos, hay otro pensador importante que es Imre Lakatos, pero bueno, todo no se puede dar, o sea que nosotros llegamos hasta Feyerabend. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, es un repasito, digamos, de los aspectos fundamentales de la corriente anglosajona, de acuerdo a como lo hemos venido trabajando con Roxy y con Gustavo en las últimas clases, ¿sí? Bueno, antes de comenzar, ¿tienen alguna pregunta para hacer? ¿Alguna duda a partir de la cual empecemos el repaso? Profe, hay una compañera en el chat puso que hay compañeros que quieren entrar a la clase, que no los aceptan. Es que yo estoy con un problema técnico y no los puedo aceptar. ¿Vos, Juan Cruz, los podés aceptar?
Creo que solo puede hacer Roxana, que tiene la cuenta. Claro. Sí, yo tengo la cuenta, pero no tengo el elemento tecnológico. Ah, Claro, ¿hay muchos? ¿Tenés idea? yo no sé, o sea, yo no puedo saberlo, pero ahí la compañera dijo que hay algunos que quieren entrar, lo que pasa que solamente el que inicia la conversación creo que puede. Claro, exacto. Por eso yo le tuve que pedir a Roxana ayuda. Bueno, de última queda grabada igual, así que Queda grabada la clase, exacto. Sí, sí, porque está ocupada en otro tema, Roxana. sí, está bien. Bueno, a ver, ¿qué pregunta tienen para hacer para comenzar el estudio de la corriente anglosajona? A ver. O si hay algún punto a partir del cual quieren que empecemos a construir el repaso. No, bueno, eso es otro tema. ¿Qué es lo que vos querés saber? Si vamos a tener un parcial que de medio tiempo. No sé, la pregunta Buen tuya. día, profe. No, porque Nunca hablamos de parcial nosotros. Por lo menos en las clases que yo he presenciado nunca hemos hablado de parcial. bien, era por eso, para saber de antemano, en realidad, por una cuestión de organización, tampoco es nada muy necesario, pero por ahí ya lo sabían y estaría bueno saberlo. No, nosotros hasta ahora no hemos hablado de parcial, sí, la realización de trabajos prácticos. Supongo que a la finalización de esta unidad ya les daremos directivas para que realicen un trabajo y lo envíen. Pero parcial, no. Ah, perfecto, eso está bueno saberlo, era más que nada eso, gracias. Bueno, vayamos por favor a lo nuestro. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta, que tiene alguna duda de todo lo que hemos trabajado con respecto a Popper, Kuhn y Feyerabend? Profe, buen día. Buen día. Tengo una pregunta acerca del Círculo de Viena, que la Sí. vi en el programa, que era acerca de la noción de concepción heredada. ¿Cuál sería esa concepción? Concepción heredada es el nombre que se le dio al Círculo de Viena, a los principales representantes del Círculo de Viena, justamente porque adhieren a esta idea de un positivismo de nuevo cuño, como parte, digamos, de una herencia del positivismo tradicional. Solo que los positivistas lógicos del siglo XIX lo que hacen es incorporar la lógica moderna, la lógica simbólica, al análisis, digamos, de los hechos de la realidad. Eso es concepción heredada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, perdón. ¿Popper? Sí. Bueno, No, sobre Popper no, perdón. Sobre Feyerabend. pero bueno, espera un minuto. Yo diría Dale. que comencemos con Popper, así, Dale, perfecto. claro. Perfecto. Sobre Popper, ¿hay alguien que tiene alguna duda? ¿No? ¿Hasta ahora? Bueno, entonces vamos a iniciar el repaso. Bueno, el punto número 1 a tener en cuenta en el pensamiento de Popper es cómo él inicia esta obra que se llama La lógica de la investigación científica, y lo hace con una crítica a la inducción como metodología. Si ustedes recuerdan, la inducción es un proceso metodológico asociado a la observación de los hechos de la realidad y a la conformación de una hipótesis y teoría a partir de N observación. Digamos, es una metodología que proviene de la Grecia clásica, pero en el comienzo de la modernidad, en el siglo XVI, Sir Francis Bacon renovó la modalidad, digamos, que adoptaba la inducción como metodología,
le dio un nuevo carácter y explicitó las bases de lo que según él sería la verdadera inducción. Es común escuchar lo siguiente: la inducción es un proceso metodológico que a partir de la observación de la realidad, entre paréntesis, son necesarias N observaciones, observaciones individuales, se construye una ley general, una teoría o una hipótesis o afirmación universal. Bueno, en términos generales siempre ustedes van a encontrar una definición de este tipo. Bueno, la posición de Popper, el primer punto a partir del cual él construye su teoría, es poner en duda la validez de la inducción como único método para la construcción científica, porque supone que no es posible hacer ciencia a partir de la mera observación de la realidad, porque siempre puede aparecer alguna observación posterior a la realizada que refute la supuesta teoría. Entonces, lo primero que hace Popper, y que ustedes van a tener que tener bien en claro, es hablar, define a la inducción como metodología y postula el principio de la inducción y a continuación la crítica que él realiza al principio de inducción, que es lo que venimos hablando hasta ahora. Entonces, ¿cómo es posible hacer ciencia a partir de Popper si está descartada la observación empírica? Bueno, entonces la respuesta de Popper dice: lo que yo vengo a proponer es la teoría del método hipotético deductivo de contrastar. ¿En qué consiste este método popperiano? Bueno, a partir, digamos, de la postulación de una hipótesis o afirmación universal, que tiene que tener ciertas características para ser considerada una hipótesis científica, va a comenzar todo el proceso de contrastación hasta llegar a validar o no ese conocimiento científico. Bueno, la característica básica que tiene una hipótesis, que debe tener una hipótesis para ser considerado un conocimiento científico, es que debe tener la capacidad de ser refutable. ¿Escucharon? No que la hipótesis haya sido refutada, sino que tiene que tener la capacidad de ser refutable. Es decir, si es que ese conocimiento sea puesto a prueba y se pueda mostrar la falsedad o la validez de ese conocimiento. Si nosotros decimos, como hablábamos en aquel momento con Roxy, si nosotros decimos mañana lloverá o no lloverá, ese no es un conocimiento que tenga la capacidad de ser refutable, porque puede pasar cualquiera de las dos cosas y por lo tanto la teoría no ha sido sometida a contrastación. Para que un conocimiento sea científico, tiene que tener la otra capacidad. Por ejemplo, mañana lloverá. Se somete a contrastación empírica y se habrá mostrado la validez o la falsedad de ese conocimiento. Bueno, ¿cómo se hace para mostrar, digamos, la validez o la falsedad de un conocimiento? Bueno, se somete esa afirmación universal, esa hipótesis, a consideración de los científicos. Una vez, digamos, realizadas los pasos que propone Popper, o sea, la contrastación entre teorías y la contrastación con la realidad, si la teoría propuesta supera las pruebas a las que ha sido sometida,
Popper sostiene, esta teoría ha mostrado su temple y por lo tanto puede ser considerada una verdad científica, una certeza más que una verdad. De modo tal que los científicos van a considerar a esta hipótesis por su certeza y lo será en la medida que no aparezca una nueva hipótesis que muestre el error de esta hipótesis. Por lo tanto, una vez que una teoría sometida a las pruebas teóricas y empíricas ha mostrado su temple, ha superado las pruebas, ha mostrado su temple y es considerada una verdad científica, la duración de esta verdad será de carácter provisorio. O sea, no es una verdad definida como pensaba en el positivismo decimonónico. O sea, no. Acá Popper viene a rebatir esta idea instalada durante unos cuantos siglos. Las verdades científicas son siempre provisorias, porque están siempre sometidas a la prueba de la refutación científica. Ahora, ¿qué es lo que pasa si esta teoría o si esta hipótesis no ha pasado la prueba? A ver, ¿quién lo puede contestar? Eso lo dimos por Rosana. Se descarta, profe. Se descarta, ¿de qué modo? ¿O por cuánto tiempo? Dijimos que la verdad es provisoria, ¿verdad? Hasta que aparezca una nueva verdad que refute la verdad establecida. ¿Qué pasa en el caso, digamos, de que se muestre la falsedad de una teoría? Es decir, ¿qué pasa en el caso de que se demuestre que la teoría puesta a disposición de los científicos muestra errores sustantivos que hacen que esa teoría deba ser falsada, deba ser considerada falsa? ¿Será considerada falsa por cuánto tiempo? ¿De manera definitiva, de manera provisoria? No es verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Es verdadera hasta que se muestre lo contrario. ¿Y si es errónea? Se descarta de una manera provisoria. No. Si es errónea, o sea, si se comprueba la falsedad de la teoría, entonces es falsa, tiene errores, se descarta de manera definitiva. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro? Bien, perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo esta verdad, además de ser provisoria, tiene el carácter de ser una verdad objetiva? O sea, para que sea científica, dice Popper, tiene que tener este carácter de objetividad. En esto continúan las líneas argumentales del positivismo. Pero, ¿cómo se hace, según Popper, para garantizar esa objetividad? A ver si se acuerdan. ¿Quién está en condiciones de garantizar la objetividad de una verdad? ¿No es la comunidad científica? Bueno, comunidad científica es un término cuneano, pero sí, son los científicos que, puestos en disposición, van a llevar a cabo esta teoría. ¿Y entonces cómo llama? Y van a llegar, digamos, a un consenso, ¿no es cierto? A un acuerdo, consenso, que Popper, muy bien, perfecto, ahí está, ahí lo escribió la compañera. Llegan a un consenso o a un acuerdo que Popper le da el nombre de acuerdo o convención. Y justamente se garantiza la objetividad de manera intersubjetiva. ¿Estamos? O sea que si les hacen esta pregunta,
Recuerden siempre de apoyarse en esta idea. La objetividad se garantiza a través de la intersubjetividad. Ustedes piensen que Popper es un liberal, ¿no? Entonces, como buen liberal, es partidario de la libre competencia y de someter a prueba todos los conocimientos existentes para, digamos, es casi como, ¿no? Como un estado como de lucha. Pero bueno, según su visión, es la única manera de garantizar objetividad en ciencia. Bueno, esto que hemos dicho así tan rápidamente son conceptos, digamos, fundamentales del pensamiento de Popper que ustedes tienen que estar en condiciones de saber. Recuerden siempre esta posición popperiana que sostiene que se conoce por ensayo y error. Siempre esa es la forma, digamos, prácticamente no solo correcta, sino que es prácticamente la forma que usa o a la que acude todo buen científico. El ensayo y el error. Ahora ya vamos a ver después, la clase que viene, cuál es la posición de Bachelard con respecto a este tema. O cómo le llamaría Bachelard a esta posición popperiana de ensayo y error. Sí. ¿Alguien quería hacer una pregunta con respecto a Popper? Que me parece que yo interrumpí. Juan Cruz, ¿querés decir algo, querido? No, por ahora no tengo ningún aporte que hacer. Estaba atento ahí, pero creo que ya resolviste las dudas, porque bueno, no volvió a hablar el chico. Bueno, cualquier cosa vos interrumpime, Juan Cruz, Sí, cualquier cosa está ahí. Sentite libre. Entonces se podría decir, profe, que ¿Cómo? se podría decir que la objetividad en la ciencia para Popper se logra a partir de la convención de las distintas subjetividades. Digamos, se llega a la objetividad por acuerdo o convención, ¿y quién llega a este acuerdo o a esta convención? Los sujetos que hacen ciencia. Entre ellos, entre los sujetos, llegan a este acuerdo o convención. Por eso dice que la verdad tiene un carácter objetivo al que se llega intersubjetivamente. ¿Me entendiste? O sea, son los propios miembros, los propios científicos, para no usar el concepto comunidad científica que es muy kuhniano. Ustedes pueden usar palabras de un autor o conceptos que son básicos de un autor en otro, solo que tienen que aclarar. Ustedes pueden decir, en el caso de Popper, se llega la verdad tiene dos características. Es provisoria, porque es considerada así hasta que aparezca una nueva verdad que la ponga en juego y que la someta, digamos, a la prueba científica. Y si no, y además es una verdad de carácter objetiva, porque la comunidad científica, para usar un término de Kuhn, ¿entienden? O sea, ustedes pueden usar términos de un autor y en otro, siempre que aclaren que saben de qué autor es el término que están hablando. ¿Se dan cuenta? No es porque esté prohibido usar, sino porque ustedes acá tienen que mostrar que conocen el pensamiento de los autores, ¿no es cierto? Entonces, si estamos en un examen en Popper y ustedes hablan de comunidad científica, entonces nosotros podemos decir, bueno, pero comunidad científica es un término, digamos, frecuente en la obra de Popper, entonces ahí viene la respuesta correcta. ¿Se dan cuenta? No es porque no se puedan usar, sino al contrario, el que tiene la capacidad de usarlo y de usarlo bien,
muestra su valía en un examen, ¿no es cierto? Bien. ¿Algo más de Popper? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo busco Kuhn. Bueno, ¿seguimos con Kuhn? ¿Alguien hizo alguna pregunta? No leo, no. Bueno, vayamos a Kuhn entonces. Hay algo que es muy importante y que omití. Cuando ustedes arman sus esquemas de trabajo, siempre traten de ubicar a los autores en espacio y tiempo, incluso en formación, o sea, no es necesario, no son biógrafos de los autores ustedes, pero está bueno ubicarlos en tiempo y en espacio, esto sirve para cualquier materia. ¿Por qué? Porque uno, al ubicarlo, digamos, de manera espacio-temporal, uno se está dando cuenta cuáles son los problemas epocales, es decir, por qué Maquiavelo habló de la construcción del Estado en comienzos del siglo XVI en los territorios italianos, o por qué Adam Smith se preocupó tanto por los problemas de la distribución vinculados con el mercado en el siglo XVIII. ¿Entienden? O sea, siempre los autores están expresando problemáticas. Está bueno, no que diga nació en tal época y murió en tal época, no, pero por lo menos, qué sé yo, saber que a principios del siglo XX se publicó la obra de Popper, a mediados del siglo XX la obra de Kuhn, ¿entienden? Eso es lo que quiero decir. Sí, alguien quiere hacer. Y después... Esto es lo que usted, profe, una cosita, sí, te escucho, querida. denominaba, No te lo que escucho. usted nos comentaba como historia externa, la historia interna de la ciencia. La historia interna... Esto es lo que usted... Sí, ¿qué pasó? Te escucho. No, profe, perdón, me andan con mucho retraso internet y cuando usted me empieza a contestar, yo pienso que usted no me escuchó. Entonces, Sí. pero ya me había empezado a contestar. La historia interna de la ciencia, esto vayan al texto de Pardo, ahí está bien explicados estos conceptos. Pardo, historia interna. El criterio de demarcación. Ahí te lo explico. Muy bien, gracias. Una cosa es la historia interna, otra es la historia externa, y otra cosa es criterio contexto de justificación y contexto de descubrimiento. Cuando nosotros estamos pensando en historia interna de la ciencia, eso es lo que hace Kuhn. Kuhn en su obra, La estructura de la revolución científica, esta es una, si la pueden conseguir, esta es la última edición y es muy, muy, muy buena, muy completa. Es lo mejor que hay hasta el momento en la estructura de la revolución científica. Entonces, lo que hace Kuhn es historia de la ciencia. ¿Por qué? Porque explica a través, digamos, de distintos ejemplos, qué es lo que fue pasando en el campo de la física. Él es físico y por eso puede hablar y expresarse con tanta soltura con respecto al tema. Y así va buscando en distintos ejemplos, bueno, flogisto de oxígeno. Entonces, va contando qué es lo que va ocurriendo al interior de la ciencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la historia externa de la ciencia, eso es
algo distinto. Eso es explicar, por ejemplo, en el campo, si seguimos en el campo de la física, entonces nosotros decimos, bueno, en el caso de la física moderna, podemos estar pensando en dos momentos fundamentales. El primer momento que uno asocia con la revolución científica, Copérnico, Galileo, Newton, bueno, Kepler, Giordano Bruno, Bacon, Descartes, y el otro segundo momento importante con la revolución einsteiniana, 1900, bueno, la primera publicación de Einstein en 1905. Bueno, entonces uno dice, bueno, a partir, digamos, de lo que expusieron los primeros y lo que expuso el segundo, que ahora voy a desarrollar, voy a explicar qué es lo que pasaba en el mundo externo mientras que se iban desarrollando estas teorías. ¿Entienden? Entonces ustedes están contando todo aquello que tiene que ver con lo que rodea al mundo del científico. Nada, la está llamando Orlando, así que capaz tarda porque no se ubica un pedo, pero bueno, te aviso. Pablo, tenés el micrófono activado. Bueno. Lucía, te interrumpo un segundo para hacer un aporte en relación a lo que estabas diciendo recién del contexto del científico, y esto pensando en las ciencias sociales. Es muy interesante el libro de Popper, que si no me acuerdo, se llama La sociedad abierta y sus enemigos, que habla de la paradoja de la tolerancia, que justamente ahí analiza en su momento lo que fue el nazismo, que hay que ser tolerante con los intolerantes, y justamente el contexto define gran parte de lo que se va a poner a pensar en ese momento. Así que en relación a Popper y lo que estaba hablando de Kuhn, que Kuhn a lo mejor está más enfocado a la ciencia exacta, de la física, también se ve en el caso de Popper. Claro, sí. Bueno, ese es un muy buen ejemplo porque acá está el debate, al que por supuesto no adhiere Popper. Popper sostiene que lo único importante e interesante es el contexto de justificación. O sea, lo que hace de una teoría, que sea científica o no, es si su justificación teórica y empírica son aceptadas por los científicos. Todo lo que ocurre alrededor no tiene ningún sentido. Y siempre las teorías tienen que ser empíricamente comprobadas, a pesar de que primero estuvo criticando a la inducción. Entonces, en cambio, la corriente francesa, la corriente francesa va a estar mucho más asociada a esta idea de que el descubrimiento es tan importante como la justificación. Pues si no, estamos pensando que el científico es angelado. ¿Entienden? Ese libro que vos mencionaste de Popper, creo que Cristina lo puso a Juan Cruz, ¿no? En la bibliografía complementaria, ¿te acordás vos? Ahora voy a revisar con el programa. Me parece, no sé, porque nosotros internamente en la cátedra lo trabajamos mucho. Bueno, toda la obra de Popper es sumamente rica, por lo menos me parece a mí. Bueno, el criterio de demarcación en Popper, que de eso no hablamos. El criterio de demarcación es la falsabilidad. Incluso él dice, ¿no? En un momento de su obra, creo que directamente hay un ítem que se llama así. El problema de la inducción, la contrastación de teoría, el problema de demarcación. Acá está. Dice, bueno, critica, digamos, al positivismo por su criterio verificacionista y dice, llamo problema de la demarcación al de encontrar un criterio que nos permita distinguir entre las ciencias empíricas por un lado y los sistemas metafísicos por otro. Bueno, o sea, nos permite conocer qué es ciencia y qué no es. Bueno, sigue, ¿no? Bla, 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 está toda la crítica
al positivismo, que es bastante extenso, para llegar, bueno, a esta idea, digamos, de que la demarcación es la falsabilidad. Es el punto 6. O sea, la falsabilidad como criterio de demarcación. Podemos decir que van a tener posible verificarlo como falsado. Bueno, vuelve a la crítica a la inducción. Entonces, acá dice, estas consideraciones nos sugieren que el criterio de demarcación que hemos de adoptar no es el de la verificabilidad, que era el criterio de los positivistas, sino el de la falsabilidad de los sistemas. Esto es súper importante, te agradezco al que me lo recordó. Dicho de otro modo, no exigiré que un sistema científico pueda ser seleccionado de una vez para siempre, en un sentido positivo, pero sí que sea susceptible de selección en un sentido negativo por medio de contrastes o pruebas empíricas. Ha de ser posible refutar por la experiencia un sistema científico empírico. ¿Ven? Este es lo que se le critica a Popper, porque primero dijo que la inducción no es fuente de conocimiento, la metodología de la inducción, y después está apoyándose, bueno, después habla, digamos, de las objeciones y hace, digamos, toda una defensa del criterio de demarcación. O sea, el criterio de demarcación es la falsabilidad de teorías y no la verificabilidad. ¿Estamos? Entonces acá expone sus dos grandes diferencias con el positivismo decimonónico. La verdad no tiene carácter definitivo, sino provisorio. El criterio de demarcación no es la verificabilidad, sino la falsación. O sea, ¿qué es falsar? Bueno, es someter a una teoría a prueba o sea, someterla a refutación. Bueno, si es refutada, lo es de manera definitiva porque se le ha encontrado un error y por lo tanto una teoría que tiene un error, ya esa teoría hay que tirarla porque no sirve. Si ha mostrado su temple, pasó la prueba y por lo tanto es una verdad que tendrá un carácter provisorio. Bueno, ¿estamos más o menos con Kuhn? ¿Con Popper? A ver. ¿Más o menos? ¿O hay algo que... Perdón, entonces este criterio de demarcación de la falsibilidad es de Popper. Profe, a mí me quedó una duda respecto al criterio de demarcación en Popper. Bueno, entonces, el criterio de demarcación que sirve para separar lo que es ciencia de lo que no lo es, o, como dice Popper, los enunciados científicos de los enunciados metafísicos, es la falsabilidad. O sea, cuando uno somete a una teoría a prueba y esa teoría es falsada, o sea, se demuestra que es falsa, eso ya está, no es ciencia. Claro, sí, la refutación es el proceso que te habilita a mostrar que una teoría es falsa. ¿Estamos? Bueno, sí, profe, sí, listo. Bueno, ahora sí, querido, te escucho. ¿Quién quería hablar? No, profe, ya está, ya saldé la duda. ¿Seguro? Bueno, Sí, seguro. Ahora entonces vayamos a Kuhn. Bueno, Kuhn se hizo famoso en la comunidad científica internacional cuando publicó esta obra, La estructura de las revoluciones científicas. Nunca sé si en La estructura de las revoluciones científicas. Exacto. Sí, en el 62, en 1962. Es la primera vez que él
publicación de la obra. Bueno, ¿qué es lo que le dio fama a Kuhn una vez que publica esta obra? Bueno, lo que dice en ella, que es realmente algo muy interesante. Primero, hace uso de un concepto que también proviene del mundo de los griegos, que es la palabra paradigma, pero que había caído en desuso. Lo que, en términos generales, lo que sostiene Kuhn es que el paradigma, en tanto conjunto de teorías, métodos, valores, problemas, a los que está abocada una comunidad científica que marca todo el quehacer científico. O sea, dentro de una ciencia determinada, siempre hay un paradigma dominante que va a marcar, que va a señalar el rumbo de todas las investigaciones que se realizan. Es decir, las gafas, es como si ese paradigma fueran gafas, ¿entienden? Entonces, con las que el científico desde pequeñito está entrenado a responder y solo responde desde esa visión. Solo responde con las respuestas que el paradigma tiene la posibilidad de dar. Bueno, hay 22 acepciones de paradigmas. Con que sepan una, está bien. Cualquiera, elijan la que les guste. Siempre recuerden que un paradigma no es una teoría, no es solo una teoría. Es un conjunto de teorías, métodos, valores, problemas, es decir, que tienen que ver con un campo científico determinado y que se abordan, se responden, se tratan, son problemas que se solucionan siempre con las soluciones que provee el paradigma hegemónico. Bueno, después vamos a ver qué es lo que pasa con este concepto paradigma. O sea, es muy fuerte lo que está diciendo. Dice, el científico no tiene pensamiento propio, o sea, solo contesta desde el paradigma, con esas gafas, aunque lo entrenaron desde chiquito a través de los libros, a través de las publicaciones, a través de los congresos, cuando se va haciendo mayor y se va formando. Es bravo, es fuerte lo que dice. Y en asociación con esta idea de paradigma, lo que hace es algo así como una historia de la ciencia. Por eso dice, yo en realidad cuando me preguntan a qué me dedico, y no sé, en parte soy sociólogo y en parte soy historiador de la ciencia. Entonces, es como si expusiera un esquema en el cual organiza todo el proceso de desarrollo de una ciencia X. Entonces, el paradigma, la fuerza que tiene un paradigma, la hegemonía que tiene un paradigma, generalmente se corresponde con el periodo de ciencia normal. Fíjense el nombre, normal. O sea, la normalidad está siempre dada por la vigencia del paradigma aceptado por la comunidad científica. Estos periodos de normalidad son muy extensos en el tiempo. No es que un paradigma dura 2 años, 10, no. Duran siglos.
Y muchas veces, cuando caen en desuso, caen algunos aspectos del paradigma y, por ejemplo, otros no. O sea, puede ocurrir eso, que algunos aspectos del paradigma pierden potencialidad y otros aspectos no. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué un paradigma puede caer en desuso? ¿Por qué motivos la comunidad científica deja de confiar en las bondades del paradigma? Bueno, Kuhn sostiene que el paradigma trabaja con enigmas. A los problemas con los que trabajamos cualquiera de nosotros en el ámbito de la ciencia, Kuhn les llama enigmas. Y los enigmas, el paradigma provee las herramientas teóricas y metodológicas para solucionar cada uno de los enigmas que se presenten. Ahora, hay algunos enigmas que tienen otra característica, porque no pueden, la solución no puede ser provista en términos generales por las herramientas teóricas, metodológicas, los valores, las teorías, etcétera, que tiene el paradigma. ¿Y por qué no pueden ser resueltas? Bueno, porque afectan la naturaleza del paradigma. O sea, son problemas anormales. No tienen que ver con lo cotidiano, con lo normal, sino con lo anormal, con lo que está fuera de lo que se espera, fuera de lo que se conoce. Y a esos problemas Kuhn los llama anomalías. Recuerden que el prefijo a siempre significa falta de, sin, ausencia de. Entonces acá, cuando hay una anomalía, cuando aparece una anomalía, la anomalía es eso, es algo que está expresando, es un problema que afecta a la naturaleza del paradigma porque no puede ser resuelto con lo que provee el paradigma hegemónico. Entonces, ¿qué es lo que hace la comunidad científica? Bueno, se aboca a la solución de esa anomalía dentro, digamos, del paradigma. A veces hay anomalías que a veces, por lo menos en parte, pueden ser solucionadas, sobre todo con la formulación de hipótesis ad hoc, que van a intentar solucionar la falla que ha mostrado, la falla del paradigma que ha mostrado este problema. Pero en términos generales, una anomalía va a desencadenar en la desaparición en algún momento de este paradigma hegemónico y su reemplazo por otro. ¿Por qué? Porque es algo antinormal. Bueno, ¿cómo es el proceso para que un paradigma caiga en desuso? Bueno, eso lleva un tiempo muy largo. Hay enormes discusiones al interior de la comunidad científica. Kuhn, en otro de sus libros, cuando alude, digamos, a este proceso, que él verdaderamente lo enaltece, porque dice es un periodo muy rico de la ciencia, porque hay discusiones científicas. O sea, ¿quiénes discuten? Discuten los que siguen aferrados al pensamiento convergente, que es el que provee el paradigma, en el entendimiento de que ese paradigma sí o sí va a solucionar los problemas presentados por la anomalía. Y después hay todo otro grupo dentro de la comunidad científica que va a disentir
son, dice Kuhn, son los que proponen un pensamiento divergente, están proponiendo algo nuevo para solucionar un problema viejo. Entonces, toda esta etapa de incansable lucha entre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente es considerado por Kuhn un momento sumamente productivo. No porque lo otro no lo sea, sino porque es el momento, digamos, en el que hay enorme discusión, o sea, la racionalidad científica es puesta en juego, ¿verdad? Bueno. Cuando las condiciones para que la comunidad científica reconozca la imposibilidad del paradigma decimonónico o hegemónico o monopólico, el monopolio de ese paradigma, es porque ya se ha aceptado la existencia de un nuevo paradigma que va a proveer las herramientas necesarias para continuar con el trabajo científico. O sea, la condición necesaria para que la comunidad científica pierda la fe en el paradigma, deje de depositar su confianza en él, es que ya exista otro paradigma que esté dando las respuestas que por las que la comunidad científica viene bregando. Mientras que no haya aceptación, mientras que no haya un nuevo paradigma y la aceptación del mismo por parte de la comunidad científica, sigue en vigencia, se continúa, digamos, el monopolio del paradigma imperante. ¿Estamos? Bueno, cuando se produce el cambio de un paradigma por otro, entonces estamos nuevamente en un periodo de ciencia normal y se comenzará a trabajar con los problemas, las teorías, los métodos, los valores y las herramientas que provee el nuevo paradigma. Profe, ¿Sí? buen día. Disculpe, tengo una duda con respecto a las anomalías y quería ver si lo entendí bien. Es decir, cuando se presentan estos problemas y con que el paradigma actual no puede resolver quizás estas anomalías y empieza a encontrar fallas, y en ese mismo momento tenemos otro paradigma y la comunidad científica está de acuerdo, ahí es donde se hace, digamos, como el cambio y ese paradigma vería la posibilidad de hacerse cargo de esas anomalías y como que con esa otra teoría se podrían tratar esos problemas que el paradigma que sería actual no los pudo tratar, digamos, y por eso se presentaron como anomalías. Sí, pero escúchame. Hay ciertas, en esto Kuhn es medio dudoso, hay ciertas anomalías que se resuelven dentro, digamos, del paradigma hegemónico. Ah, ok. En términos generales, dice Kuhn, por el propio nombre que le estoy dando, que es anomalía, o sea, fuera de la normalidad, y él había llamado al periodo de monopolio de un paradigma, lo había llamado ciencia normal. Entonces, teóricamente, la anomalía termina socavando la confianza de la comunidad científica en el paradigma. Ah, ok. ¿Estamos? Sí. Pero eso lleva un tiempo. No es un proceso, claro. Un proceso donde se va dando. Claro, exacto. Vos pensás lo que te dije recién en el campo de la física, del paradigma newtoniano al paradigma einsteiniano, fíjense lo que pasó. Y Einstein derriba solo una parte del paradigma newtoniano. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora, la anomalía ya en sí misma no es, digamos, no es solo que es un problema que no lo puede resolver el paradigma, sino que el problema justamente es ese, es que no hay respuestas. ¿Se dan cuenta?
Entonces, Claro, y que el hecho de que no haya respuesta es lo que empieza a generar esta revolución dentro del campo del pensamiento, y es cuando proliferan las distintas visiones, bueno, que Kuhn llama, algunos de ellos son pensamientos que convergen y otros pensamientos que divergen. Bueno, todo este periodo, digamos, de revolución dentro de la historia del pensamiento, que en definitiva es una lucha por la imposición de un paradigma nuevo, termina cuando la comunidad científica acuerda que el nuevo paradigma está en condiciones óptimas de dar respuesta a lo que el viejo paradigma no. Y por lo tanto se lo acepta como una nueva verdad en ciencia. Porque ustedes recuerden que para Kuhn, si es que vamos a hablar de un criterio de demarcación, Kuhn no habla de criterio de demarcación, pero digo, si vamos a pensar en un criterio de demarcación en Kuhn, ese criterio de demarcación lo da el paradigma. Desde el paradigma se sostiene qué es la verdad en ciencia y cuál es, qué no es verdad, qué es ciencia y qué no es ciencia. ¿Entienden? Entonces, una vez, digamos, que se acepta al nuevo paradigma, que existe un nuevo paradigma, que da las respuestas necesarias, a partir de allí, la comunidad científica pierde la fe en el paradigma dominante. Y esa es la condición necesaria para que un paradigma caiga en desuso. Mientras que no aparezca un paradigma nuevo, el paradigma no pierde su hegemonía. Sí, te escucho. Entonces, el criterio de demarcación que encontramos en Kuhn está dado a partir del paradigma. Claro, el paradigma es justamente lo que marca, por lo que te decía hoy, por esta idea de que el paradigma, en cierto sentido, sería como si el científico te hubiera puesto unas gafas, ¿no? Entonces, contestá desde este texto. Acordate lo que aprendiste en tal congreso. Tratá de replicar lo que se publicó en tal lugar. ¿Te das cuenta? Eso sería, digamos, después él, por ejemplo, él usa un término después, para que a mí me encanta, porque me parece que ejemplifica bien lo que es este concepto de paradigma, que a uno le cuesta tanto entender, porque uno, en general, el uso cotidiano, cuando uno piensa en la palabra paradigma, paradigma es un modelo, ¿no es cierto? Es un patrón. El modelo de economía perfecta. O sea, la economía perfecta, el mercado de economía perfecta es aquel en el transcurso del cual se cruzan la oferta y la demanda, y bueno, lo comparo con la realidad y veo en qué medida se acerca o se aleja esa realidad. Espérenme un segundo, por favor. Bueno, perdón. Bueno, entonces, entonces él usa una palabra que es realmente muy interesante, porque te da bien idea de lo que significa un paradigma, que es la palabra blanket. B-L-A-N-K-E-T, blanket. ¿Qué es un blanket? Es una mantita. ¿Vieron las mantitas que uno usa, por ejemplo, cuando se sienta a mirar televisión y tiene frío? Bueno, eso, dice Kuhn,
eso es un paradigma. Es como si fuera una mantita. Cubre todos los aspectos de la vida. Como lo hace un blanket cuando uno se sienta a mirar televisión. Entonces, todo, o sea, todo tiene que ver con esa protección y ese cuidado, esa ley que emana del paradigma, que a su vez, por supuesto, hace libre al hombre, porque si el hombre responde con los paradigmas, de acuerdo, digamos, a los parámetros del paradigma establecido, se supone que la publicación, digamos, de su hipótesis va a ser aceptada por todos porque todos tienen la misma formación, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es, el paradigma operaría como esto, como lugar de la verdad, de lo justo y de lo injusto, criterio de demarcación, ¿entienden? Ahora, hay algo que es muy importante para que tengan en cuenta. ¿Por qué él le da tanta importancia al cambio de paradigma? Porque entre los paradigmas hay inconmensurabilidad. O sea, inconmensurabilidad. No hay una medida en común. El paradigma A trabaja con determinados métodos, teorías, valores, ejemplares, enigmas, etcétera, etcétera, y el paradigma B con otros totalmente diferentes. Entonces, el paradigma B no puede nunca explicar el problema con las gafas del paradigma anterior, sino con gafas absolutamente nuevas. Por eso, nunca los paradigmas se pueden comparar, porque no tienen una medida en común, son inconmensurables, parten de supuestos totalmente diferentes. Por eso, justamente como ocurre eso, la anomalía va a poder ser explicada por el nuevo paradigma. ¿Se dan cuenta? Y no con el anterior. Profe, eso significa que no puede haber colaboración. Sí, colaboración hay, porque todo esto que yo les estoy contando como un cuentito, rosa, tipo Caperucita, esto son quizás 100 años en el tiempo. Está muy buena la pregunta que vos hacés, porque mi casa está llena de mosquitos. Está buena la pregunta que vos hacés, porque me lleva al concepto de progreso. Miren, en Kuhn está bueno decir que la ciencia progresa a partir de lo establecido. O sea, hay un conocimiento científico que es acumulativo dentro del paradigma y después hay un progreso que se da por rupturas cuando cambian los paradigmas. ¿En qué sentido decimos que hay un progreso por ruptura? Y porque se supone que el nuevo paradigma, se produce la ruptura, que el nuevo paradigma va a dar respuestas superiores a las establecidas. Profe, una pregunta, ¿era Kuhn quien hablaba de las revoluciones científicas? Espera un minuto. Espera un minuto. La palabra superior está mal usada. No, la palabra superior está mal usada. Si no me contradigo con lo que dije antes, que eran inconmensurables. Perdón, fue un error. Sí, querida, te escucho. No, quería saber, no me acordaba bien si Kuhn era el que planteaba el progreso a través de las revoluciones científicas. Sí, digamos, por eso te decía recién que en Kuhn está bueno hablar desde dónde se progresa. Entonces se progresa
desde el paradigma, o sea, desde el periodo de ciencia normal, hay un progreso, porque si no existe, a pesar, digamos, del entrenamiento, si no existiera progreso dentro del paradigma, nunca aparecerían las anomalías. ¿Te das cuenta? Y después, el otro gran salto en el que la ciencia se supone que progresa es cuando decide aceptar a un nuevo paradigma que va a proponer cuestiones totalmente diferentes a las anteriores. Nunca superiores ni inferiores. Por favor, olviden cruz, un 0 para la profe, porque estuvo mal lo que dije, por favor, porque si no, no son ni superiores ni inferiores. Son diferentes y por lo tanto inconmensurables entre sí. Bueno, creo que de Kuhn hemos repasado. Profe. Sí. Te escucho. Me parece que se le trabó la conexión. Bueno, mejor. Sí, profe, mientras tanto, a lo mejor lo va a escribir. Sí, ¿quién habla? Yo, José. Mientras Sí. tanto, la compañera se le soluciona la conexión, le quería preguntar sobre sobre el tema del progreso dentro de la ciencia. Entonces, constatamos que en una primera instancia la ciencia empieza a progresar en el periodo de ciencia normal, cuando aparece un enigma anormal. Y luego sigue progresando. No, el enigma no es anormal. No. Cuando aparece una anomalía. Anomalía, perdón, sí, fue un O sea, error mío. en realidad no es que progresa cuando hay una anomalía, sino que como hay un cierto progreso y hay acumulación de conocimientos dentro de la ciencia, esas respuestas son cada vez más amplias y más interesantes, que hasta dan lugar a la aparición de una anomalía. ¿Estamos? Eso es. Más o menos. No entiendo cuál es el punto de inflexión en donde la ciencia progresa. Yo en una primera instancia había entendido que es en la ruptura del paradigma. Progresa porque hay conocimiento acumulado. O sea, pensá, por ejemplo, te doy un caso concreto. Pensá entre Copérnico y Newton. Bueno, revolución científica. Has estudiado revolución de materia, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Si he estudiado qué? Si has visto en alguna materia revolución científica. La verdad que no, ni en la secundaria ni en la universidad, pero tengo un contexto. Bueno, el periodo de revolución científica, cuando uno habla de revolución científica, alude a la época que media entre la publicación de la obra de Copérnico, Claro, la revolución copernicana. en 1483, se llama la revolución de las órbitas celestes, hasta la publicación de los principios newtonianos en 1668 o 1688, nunca sé y no importa. En ese periodo, en el medio está Galileo. Claro. En ese periodo, desde que Copérnico afirma en su libro que la conformación del universo es heliocéntrica y no teocéntrica, hasta que Galileo comprueba empíricamente con el uso científico que le da el telescopio que el heliocentrismo verdaderamente, que es una verdad científica lo que propone Copérnico, y hasta que después, unos 40 o 50 años después, Newton elabora las leyes que le dan forma y consistencia a la comprobación, a la teoría copernicana y a la comprobación empírica de Galileo. Entonces, esas leyes que son, la ley es el principio de autoridad, ¿no es cierto? Es lo que muestra que todo lo anterior es correcto. Entonces, entre Newton y Copérnico hubo acumulación de conocimientos, ¿entendés? Hubo progreso de la ciencia.
¿Me vas entendiendo? Si no, Sí, sí. si no hubiese existido el progreso, ni Galileo hubiese comprobado empíricamente, ni Newton hubiera diseñado las leyes. ¿Te das cuenta? Exacto. Eso es el progreso dentro de la ciencia. Es como la ciencia va acumulando conocimientos. Siempre va trabajando así la ciencia. Ahora, claro, en ese trabajo, en algún momento, aparece un problema que no puede ser resuelto. Que por más, digamos, que se formulen hipótesis ad hoc y que se intente, no puede ser resuelto. Entonces, ese problema ya no se llama enigma, sino que se llama anomalía. Bien. Anomalía no resuelta por las hipótesis ad hoc, y esas anomalías afectan la estructura, la naturaleza del paradigma, y van a dar lugar a este periodo de enorme discusión científica, discusión racional, periodo revolucionario, que va a terminar, digamos, con la aceptación de la comunidad científica del nuevo paradigma. Ese es el proceso. Ahora, las ciencias que están en estado de presciencias, dos conceptos para terminar, porque no vamos a tener tiempo de llegar a... Y son las 20, no vamos a llegar a Feyerabend. No importa, la próxima lo hacemos. Dos conceptos fundamentales en común. El estado de presciencia y el concepto de ciencia madura. El estado de presciencia es justamente es ese momento que antecede a la constitución de una ciencia. Para que una ciencia sea considerada tal, necesariamente debe adoptar un paradigma hegemónico. Cuando las ciencias no logran esa aceptación, están en un estado de presciencia, o sea, están en un estado de discusión permanente, un estado precientífico. Pasan al estado de ciencia normal cuando se da la aceptación de un paradigma. Y la ciencia, el concepto de ciencia madura alude a aquellas ciencias que han pasado por más de un proceso de cambio de paradigma. Recuerden que el proceso de cambio entre un paradigma y otro es un proceso revolucionario. Entonces, esas son las ciencias maduras. Típico ejemplo de ciencia madura para Kuhn es la física. Entonces, recuerden bien, porque es muy importante esta idea de la inconmensurabilidad. Bueno, ¿alguien quería hacer una pregunta? Profe, Mi tocayo, sí, Lucía. sí, profe, pero se me había cortado internet, por eso apago la Sí, cámara. Yo la duda que tenía era que antes cuando estábamos hablando de los paradigmas habíamos dicho que antes de que un paradigma quede en desuso puede pasar que solo algunas cosas queden en desuso y otras se tomen o como de algunas partes. Entonces mi duda era de cuando se está hablando de un nuevo paradigma, si ese paradigma puede decir, bueno, para nosotros poder analizar ciertas teorías, queremos tomar estas cosas que vemos del que era el paradigma actual porque nos parecen válidas y como que las agregan a su paradigma y ahí se da esa acumulación. ¿No? Lo anterior queda en desuso, Ahí. pero hubo ciertos progresos que se aceptan como válidos más allá del cambio de paradigma. Ah, ok. Yo tenía esa duda de si un paradigma tomaba algo del otro o no, eran... No, es que hay cuestiones, digamos, que no se ponen en discusión. O sea, que Galileo usó científicamente el telescopio y hizo comprobación empírica del heliocentrismo, nadie lo pone en discusión. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Eso ya está. Sí, listo. Periodo premoderno, periodo moderno,
en el concepto de Bachelard sería el periodo de consolidación del espíritu científico, porque el nuevo espíritu científico sería ese. ¿Entienden? Entonces no se pone en discusión. Pero todo el mundo, vamos a decirlo en palabras de la teoría política, de la política vulgar, todo el mundo se encolumna en el nuevo paradigma. Eso es ciencia. Genial, profe, me quedó más claro. Gracias. Bueno, Juan Cruz, ¿querés agregar algo, querido? No, hasta ahora creo que está todo bastante claro. Hay preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. También, por si sirve, a lo mejor esto es muy general, pero a los que estudian relaciones internacionales, después van a ver que algunos debates teóricos de las relaciones internacionales enfrentan paradigmas. Por ejemplo, lo que es estatocéntrico y lo que no. O sea, los que ponen al Estado por encima de los otros actores y los que no. Claro. Pero bueno, eso ya lo verán en otras materias. Esto le va a servir para empezar a pensarlo. Claro, ¿no? Es que justamente, bueno, el campo de las relaciones internacionales es realmente maravilloso para estudiarlo, bueno, desde Hobbes o desde Kuhn. Claro, sí. Es así. Bueno, ciencia política también, obviamente. Bueno, rápidamente, 2 cositas de Feyerabend, pero después, si es necesario, cuando repasemos corriente francesa, retomo Feyerabend, ¿sí? Porque Roxy necesita tener la cuenta libre para su materia. Entonces me quedan unos 2 o 3 minutitos nada más. Bueno, ¿qué tienen? Es importantísimo en Feyerabend recordar la idea de anarquismo epistemológico y la idea de anarquismo metodológico. Es muy importante. ¿Qué significa el todo vale? Relacionado además con el anarquismo epistemológico y el anarquismo metodológico. ¿Cuál es la posición de Feyerabend con respecto a las reglas establecidas en el campo de la ciencia? Si está bien quebrarlas o si hay que respetarlas. ¿Y cuál es, por qué habla, digamos, por qué expone, digamos, toda una teoría apoyada en la idea de contra el método? Eso es lo fundamental en Feyerabend. Traten de responder en casa estos parámetros, así que son básicos, y cuando hagamos el repaso de la corriente francesa, si es necesario, aclaramos las dudas relacionadas con Feyerabend. ¿Les parece? ¿Les parece? Dale, perfecto. ¿Cuántas Lucías que hay acá? Bueno, entonces le digo a Roxy que cierre. Así puede ingresar en su cuenta. ¿Estamos? Bueno, ¿querés decir algo, Juan Cruz? No, por ahora nada. Creo que ya estamos. Bueno, gracias, querido, por tu apoyo, ¿sí? No, por favor. Y a todos, nos vemos la próxima clase. Recuerden que pueden mandarnos consultas por mail si lo necesitan, ¿no? Y si necesitan una clase de apoyo, también nos piden y les damos la clase de apoyo. ¿Estamos? Bueno. Chao, chicos. Chao, Lucía. Nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias.